Hola, es probable que si están viendo este video es porque comenzaron el estudio de la unidad de estequiometría. Sé que puede sonar complicado, sé que puede sonar fome, pero no es tan así. Imagino que puede ser una idea que tienen acerca de la química que sería bueno tratar de sacarse un poco de la mente. En específico en este momento me gustaría acercarlos a lo que es el estudio de las leyes de las combinaciones químicas. ¿Se podrían imaginar cómo podríamos llegar a eso haciendo sándwich? Vamos a ver. Primero que todo, me gustaría explicarles que para hacer esto me pidieron hacer un tipo de sándwich. Ese tipo de sándwich debe contener dos láminas de pan, una lámina de jamón y una lámina de queso. ¿Ya? ¿Con qué contamos? Tenemos 11 láminas de pan, 8 láminas de jamón y 4 láminas de queso. Teniendo eso en cuenta, ¿podrían desde ahora predecir cuántos sándwiches vamos a hacer? Comprobémoslo. No sé si les gusta a ustedes el sándwich de jamón y queso, pero por lo menos a mí, al desayuno, me parece una muy buena idea. Imagino además que si son vegetarianos, no apoyarán el comer jamón, pero se entiende. Ya chiquillos, nos salieron 4 sándwiches de jamón y queso, ¿cierto? ¿Cómo podríamos entender esto desde las leyes de combinación química? Veamos. Primero me gustaría hablarles acerca de la ley de proporciones definidas. La ley de proporciones definidas da cuenta de que si yo tengo una muestra de cierto compuesto, da lo mismo la cantidad de la muestra que tenga, siempre va a estar en la misma proporción de masa. ¿Cómo podríamos entenderlo? Desde la elaboración de sándwich. Este sándwich, ¿cierto?, que acabamos de hacer, contiene dos láminas de pan, una lámina de jamón y una lámina de queso. Ahora bien, si yo este pan lo corto a la mitad, esta mitad va a tener media lámina de pan de cada uno, media lámina de jamón y media lámina de queso. O sea que se mantiene la proporción. ¿Lo pueden ver o no? Acá tengo una lámina, una lámina, una lámina y dos láminas de pan. Y en cambio aquí tengo media y media lámina de pan, media lámina de jamón y media lámina de queso. ¿Cómo podemos llevar esto a la química? Para eso vamos a ocupar el ejemplo del dióxido de carbono. El dióxido de carbono está compuesto de carbono y de oxígeno, ¿cierto? En un mol de carbono vamos a obtener 12 gramos de carbono y 32 gramos de oxígeno. Como la ley de proporciones definidas nos dice que la relación de masas se mantiene constante independiente de la cantidad de la muestra, podríamos pensar esto de la siguiente forma. ¿Qué pasaría si tengo 4 gramos de carbono? ¿Cuánta cantidad de oxígeno necesito para poder formar dióxido de carbono? Lo podemos relacionar de la siguiente forma. Yo ya sé, ¿cierto? Y espero que ustedes también, que para tener CO2 debo combinar 12 gramos de carbono con 32 gramos de oxígeno. Entonces, si tengo 4 gramos de carbono, solo me basta hacer una regla de 3. ¿Cómo lo puedo plantear? Digo que 12 gramos de carbono se corresponden a 32 gramos de oxígeno. Entonces, 4 gramos de carbono se condecirán con una cantidad desconocida de gramos de oxígeno. Mediante lo que nos dice la regla de 3, la multiplicación de los 32 por el 4 y luego dividido por el 12 nos da un total de 10,67 gramos de oxígeno. ¿Les queda claro? Espero que sí. Vamos a pasar a la siguiente ley, la ley de proporciones múltiples. La ley de proporciones múltiples da cuenta de los tipos de formas en las cuales se pueden combinar los elementos. No sé si me pueden entender, pero veámoslo nuevamente con los panes. Como ya sabemos, solo logramos hacer
4 sándwiches de lo que nos pedían, ¿cierto? Según la ley de proporciones definidas. 2 láminas de pan, 1 lámina de jamón y 1 lámina de queso. La ley de proporciones múltiples nos dice que podemos hacer más combinaciones, pero siempre en números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría juntar ahora 2 láminas de pan con 1 lámina de jamón en caso de que haya alguien que no le guste el queso o que sea intolerante a la lactosa, ¿cierto? Y tendría otro tipo de sándwich, pero siempre guardando una relación de números enteros. Si tuviese mucha hambre, de hecho, podría poner 2 láminas de jamón en este y mantener una relación de 2 láminas de pan con 2 láminas de jamón, pero esto sería otro tipo de sándwich. ¿Pueden verlo o no? Llevémoslo a la química. Según la ley de proporciones múltiples, la combinación del carbono con el oxígeno se puede dar para la formación de monóxido de carbono o para la formación de dióxido de carbono. ¿Qué es lo importante y cómo podemos juntar las dos leyes que ya hemos visto hasta ahora? Que como pueden ver, aquí se junta 1 mol de carbono con 1 mol de oxígeno, siempre en números enteros. En este caso se junta 1 mol de carbono con 2 moles de oxígeno, siempre en números enteros. ¿Están claros hasta lo que hemos visto ahora o no? Me gustaría ver ahora último la última ley de las combinaciones químicas. La última ley es la ley de la conservación de la masa. En cuanto a esto, me gustaría entregarles el siguiente dato. La persona que postuló la ley de la conservación de la masa se llama Antoine Lavoisier. Él fue un químico francés considerado hoy en día el padre de la química moderna, y él realizó variados experimentos con los cuales se acercaba a los estudios estequiométricos. En específico, con el que él determinó la ley de la conservación de la masa, duró 101 días. Él estuvo con un embudo, un matraz y una probeta, hirviéndola en un sistema cerrado. Este sistema hervía, ¿cierto? ¿Se lo imaginan? El embudo, una manguera, la probeta que condensaba en un sistema cerrado. Hervía el agua, hervía el agua, hervía el agua, y se dio cuenta que en un momento quedaba un residuo que no se escapaba. Ese lo pesó, pesó el agua que tenía y se dio cuenta que no se había perdido nada. En su sistema cerrado, en el cual hervía y condensaba constantemente, no hubo escape de materia. Entonces, así fue como él logró llegar a la ley de conservación de la masa, que postula lo siguiente, yo me imagino que ya lo han escuchado. La materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. En este caso, desde la química lo podemos ver así. Tenemos gas metano, ¿cierto? Más oxígeno, que eso reacciona resultando dióxido de carbono más agua. Como pueden ver, la cantidad de carbonos es la misma aquí y acá, en los reactantes y en los productos. La cantidad de hidrógenos es la misma acá, en los reactantes y en los productos. Y la cantidad de oxígeno es la misma. Parece que hay que hacer un arreglo, ¿cierto? Según la ley de la conservación de la masa, no hay nada que esté en los reactantes que después no pueda aparecer en el producto. Entonces, en este caso, como en el producto tenemos 4 oxígenos, nosotros acá debemos poner un 2. Llevémoslo a los panes, nuevamente. ¿Se acuerdan que teníamos 11 láminas de pan, 8 láminas de jamón y 4 láminas de queso? En los panes que hemos hecho tenemos 4 sándwiches, ¿cierto? Que suman 8 láminas de pan, más nuestro sándwich extra de jamón, con el que serían 10 láminas de pan, más las láminas que nos sobró, hacen las 11 láminas de pan que teníamos al principio. Veámoslo con el jamón. Tenemos 4 sándwiches comunes, ¿cierto? En los que tenemos 4 láminas de jamón, más nuestro sándwich especial, que tiene 2 láminas de jamón, más 2 láminas de jamón que nos sobraron. O sea, tenemos las 8 láminas de jamón. Por último, el queso.
teníamos 4 láminas de queso y están aquí cada una en algún sándwich. Espero que esto les haya facilitado el entendimiento de las leyes de la combinación química. Y les dejo de tarea que averigüen cómo esto puede afectar en nuestra sociedad. Les doy una pista. Las industrias utilizan muchos insumos, pero también generan muchos desechos. Es probable que puedan encontrar en el estudio de la industria relaciones estequiométricas que puedan ser mejoradas y así ser un aporte al medio ambiente. Espero que les haya gustado. Nos vemos.